Contamos, pero también te escuchamos. Facebook, Twitter e Instagram, Radioactiva 1007. Comunicate. 10:27 minutos en la República Argentina. Cielo nublado en Posadas. Actualmente la temperatura, ya te digo, ya te actualizo. Bancame un ratito, porque esto cada 15 minutos se actualiza. Es de 20 grados en este momento, la máxima prevista para hoy de 26. Como te habíamos anticipado, estamos acá con una gran visita. Nos acompaña el veterinario Octavio Esteves para hablar de estos grandes amigos que son nuestras mascotas. Bienvenido, Octavio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, Octavio, antes uno tenía un perrito, 2 perritos, 5 perritos y crecían. Bueno, hay mucha gente que todavía los tiene, pero hoy con todo lo que se sabe respecto a la responsabilidad de tener una mascota por los riesgos sanitarios y también, bueno, por los riesgos que representa, se habla mucho de la responsabilidad del dueño, de la tenencia responsable de mascotas. Explícanos qué es esta tenencia responsable. Bueno, mirá, yo creo que el tema de la tenencia responsable, en verdad, hay que mirarlo desde varios puntos de vista y sobre todo entroncado en la nueva mirada que se tiene no solo de la salud, entendida como la catálogo de enfermedades, digamos, sino como una cosa más integral que hace al bienestar general. Y en ese sentido, el tema de la tenencia responsable debe ser mirado tanto como, bien vos decías, la responsabilidad de tener sanitariamente bien un animal por aspectos de tipo vinculado a las enfermedades infecciosas, a las mordeduras, a toda esa clase de cuestiones que son, digamos, muy fáciles de percibir y muy directas en cuanto a sus consecuencias. Pero también tenencia responsable implica un buen trato hacia el animal, un trato humanitario, una relación que en otro momento era casi como, diríamos, con fines utilitarios del animal destinado a un determinado fin y con una mirada casi como si fuera un objeto útil, a ser en muchos casos una cosa que siempre se dice que es como un lugar común, pero en la práctica es cierto, que es como un miembro más de la familia. Entonces es una cosa recíproca. A veces cuando uno habla, mirándolo desde el lado de la salud pública, entendida como la protección de las enfermedades de posible transmisión de los animales al hombre, es como si miráramos nada más que desde un aspecto defensivo casi, pero también es nuestra responsabilidad hacia el cuidado de los animales, que de alguna manera también es el otro aporte que tenemos que hacer a esa convivencia, ¿no es cierto? Esa para mí es la principal cuestión que tiene que ser, que está por supuesto vinculado a cómo se vive ahora con los animales, mucho más integrados, en una interdependencia mucho más estrecha y si bien ahí justamente es como que se hace más importante aún el tema de la prevención de las enfermedades, este otro aspecto es no menor, digamos. Sí, bueno, hay personas que señalan, bueno, que se ocupan activamente de la defensa de los animales. Hoy uno deja un perro atado en un balcón sin comida y, bueno, sabemos todas las movilizaciones que se generan, ¿no? Claro, exactamente. O sea, más allá de que muchas veces tenemos motivo para ser pesimistas de cómo avanza la sociedad o las sociedades, hay evidentemente en muchos aspectos muchos progresos, que hay cosas que hoy día son impensables que sucedan y que en otro momento eran rutinarias casi. Y en eso está eso de que uno antes decía, bueno, ese es el animal del vecino, yo no me tengo que meter, de cosa de él, qué sé yo. Y hoy eso ya no es tolerado por la sociedad, es decir, hay un consenso de un mínimo de respeto hacia ese ser no humano que ya establece unos límites de los cuales no se puede pasar, digamos. Uno podrá decir que está bien o que está mal, pero la verdad es que en nuestras casas, los perros, en muchas de nuestras casas, y sobre todo si hay niños, los perros se meten en nuestras camas, se suben a nuestros sillones, están, bueno, ahí rodeando, ¿no?, nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer todos los años
para cuidarlo al perro, al gato también, y cuidarnos, obviamente, porque están viviendo a la par nuestra. Claro, justamente, bueno, por supuesto, aparejado a ese mayor grado de integración que hoy día estamos teniendo con los animales, viene una, digamos, una mayor responsabilidad en el tema de la cuestión de los cuidados sanitarios, que claramente ese es un tema central. Por supuesto, muchas veces también uno puede encontrar gente que tiene un gran amor por los animales y que todo el aspecto ese del respeto y del trato humanitario lo tiene bien claro, pero no siempre tienen suficientemente claras las cuestiones desde el punto de vista sanitario o los aspectos de protección de ese animal y de su propio entorno. Entonces, para decirlo como si fuera casi una publicidad, uno debería decir que lo primero que uno tiene que hacer es concurrir periódicamente al veterinario. ¿Una vez al año? Bueno, en realidad eso es algo que uno no podría establecer como una especie de patrón fijo. Quién sabe, se debería decir como mínimo una vez al año, porque una vez al año es que se tienen que hacer las vacunaciones, ¿no es cierto? Las vacunaciones cuando el animal ya es adulto son una vez al año. Ahora, hay un montón de otras prácticas y de rutinas que hay que ajustar según el tipo de vida del animal, según el tipo de ambiente a donde está viviendo y por donde anda circulando. La famosa pipeta, el collar. Bueno, por ejemplo, el uso de productos para los parásitos externos, para las pulgas, para las garrapatas. En nuestra región, particularmente los repelentes para los mosquitos y otros insectos picadores que pueden transmitir enfermedades. Todo ese tipo de cosas uno las tiene que incorporar en una rutina, diríamos. Lo mismo que las desparasitaciones contra los parásitos, contra los gusanos intestinales, que muchas veces se tienen como poca importancia se le da o que son parásitos poco peligrosos y sin embargo revisten una gran importancia en la salud pública. Y esa es también una cuestión que a veces hay que insistir, pero yo cuando decía esto de que hay que ir al veterinario, lo que quería hacer hincapié es que en general es bueno pensar que uno podría tener una receta para decir así de manera esquemática: hay que hacer tal cosa cada tanto tiempo y tal otra cada tanto, y tener un cuadrito y listo. Y no es así, porque en cada caso, en cada animal, como decía yo hoy, según el tipo de vida que haga, según con cuántos animales conviva, según por dónde ande, varían las cosas. Entonces, la consulta y la comunicación franca que uno tenga con el cliente, diríamos que sería el que habla por el animal, de alguna forma. Claro, porque el paciente es el animal. Claro, exactamente. Ya van a hablar, claro. Dentro de poco van a hablar. Hace que ahí uno establezca cuál va a ser la frecuencia de visitas, cuál va a ser el grado de interacción que uno va a tener que tener en el año, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Y ahí, bueno, viene un poco la cuestión que cuando digo esto del cliente y del paciente, que nosotros los veterinarios, cuando estamos atendiendo un paciente, un animal, nosotros no estamos atendiendo un paciente, estamos atendiendo un sistema. Es decir, estamos atendiendo a ese paciente integrado a una familia y estamos haciendo todo lo que hacemos a través del dueño. Entonces, es una interacción más compleja que el simple aspecto de decir: yo a ese animal le pongo o le saco una cosa, ¿no es cierto? Claro. Le pongo una inyección, le doy una pastilla. Claro. Yo, inclusive, bueno, la misma eficacia del tratamiento o la capacidad que uno pueda tener para conseguir que ese animal esté en buenas condiciones depende en un altísimo porcentaje no solo de que yo haya hecho una buena elección del producto, o de mi criterio sanitario, digamos, sino de cómo yo se lo comuniqué al propietario. En ese sentido, digamos, que yo quiero tener una mascota en casa. Sí. ¿Qué debería tener en cuenta el dueño, yo, la futura dueña de tu futuro paciente? Claro. Bueno, ese también es un punto interesante, porque a veces
nosotros decimos que quien sabe la primera consulta que uno hace con un veterinario debería ser cuando no tiene un animal. Así. Que parece ridículo porque uno dice, bueno, ¿para qué voy a ir si no tengo? Bueno, pero si yo ya estoy pensando en tener un animal, parece razonable que uno de los al que hay que consultar para saber qué animal y dónde tenerlo y dónde buscarlo, mejor dicho, y cómo procurarse, es el veterinario, ¿no es cierto? En ese sentido también es como que todas estas profesiones donde nosotros interactuamos con la gente, lo que se necesita es comunicación y diálogo. Y uno tiene que, de alguna manera, en esa conversación, interiorizarse un poco qué es lo que quiere el dueño. Porque habitualmente la gente tiene muchas motivaciones para querer un animal. Y en eso varía mucho cuál es el animal adecuado y qué se puede hacer. Y bueno, a miles de veces sucede que uno recibe una consulta de ese tipo y la persona entró con algo en la cabeza y sale con otra cosa, ¿no es cierto? Claro. ¿Influye el espacio físico? Claramente. ¿La cantidad de integrantes en una familia? Exactamente, influye el espacio físico, la cantidad de integrantes, la disponibilidad de tiempo. Porque si vos me preguntás, bueno, yo tengo una casa de un ambiente y bueno, ¿puedo tener un gran danés? Y mirá, si vos disponés del tiempo para sacarlo, todo el tiempo que haga falta a ese animal de ese tamaño, y en ese ambiente vos estás dispuesto a convivir con ese animal de ese tamaño, y bueno, las cuchas son más chicas que un ambiente, o sea que para cuchas está bien ese ambiente, ¿no es cierto? Sí. O sea que no es imposible si vos de alguna manera cubrís esas necesidades con lo que te va a obligar de tiempo y de dedicación. ¿No ¿Y les ha pasado, digamos, a ustedes los veterinarios que, bueno, quiero tener una iguana, quiero mascotas que no son las más comunes como el perro y el gato? Sí, sucede a menudo y sucede cada vez más. Y en eso hay que a veces hacer dos consideraciones. Cada vez hay más mascotas de las que se llaman no tradicionales, exóticas, no convencionales, etcétera. La primera cuestión que habría que considerar es cada una de esas mascotas tiene exigencias muy especiales. Durante mucho tiempo ya hasta se pensaba que los gatos eran como perros chiquitos y hoy cualquiera sabe que el gato no es un perro con uñas y ronroneo, sino que tiene toda una biología distinta, tiene necesidades diferentes, tiene comportamiento diferente, todo un montón de cosas. Cuanto más con todas esas otras mascotas no tradicionales que son absolutamente distintos. Entonces uno tiene que interiorizarse, si tiene interés en un animal de ese tipo, tiene que tener en cuenta que va a tener necesidades muy particulares, que va a tener cuestiones de ambientación, de alimentación, de manejo, muy, muy diferentes. No es lo mismo, o sea, uno no le puede dar órdenes a una iguana como le estaría dando un perro, cosas por el estilo, pero tampoco es que, por ejemplo, un bicho de eso, uno dice, bueno, como yo he visto que andan por las plantas, le doy lechuga y nada más, ¿no es cierto? Entonces, bueno, requiere una serie de manejos específicos y de cuidados muy, muy particulares. Eso es lo primero. Lo segundo es que uno tiene que estar consciente de que si decide adquirir un animal de ese tipo, tiene que ser de un animal que venga de origen de cautiverio. Porque el problema es que ahí a veces, según la especie, se mezclan los animales que son capturados en la vida silvestre y de los que realmente son ya criados, podríamos decir, específicamente con fines de mascota. Por supuesto, los animales que son tomados del ambiente silvestre, no solo está prohibido, ni haría falta que estuviera prohibido para que no sea posible hacerlo eso, porque eso sí va en contra de cualquier principio mínimo de cuidado ambiental y de respeto hacia esas especies, ¿no es cierto? En el caso particular de los animales que vienen de criadero, bueno, uno se mete en un baile importante si decide tener un bicho de esos, pero no sería, digamos, ni ilícito ni sería inmoral, digamos, hacerlo. Pero
hay que tener en cuenta eso. Y hay que tener en cuenta que son especies con las que uno va a poder tener un grado de integración, quién sabe, más limitado, porque inclusive aunque sean especies, diríamos, criadas en cautiverio y nacidas ahí, son especies domesticadas, no son especies domésticas. Hay que tener en cuenta que con los perros, los gatos y, bueno, por supuesto, otros animales como los caballos, las vacas, los cerdos, nosotros tenemos miles de años de convivencia. Y eso ya se ha incorporado en la cultura nuestra y en el comportamiento de esos animales domésticos. Un animal domesticado es un animal que originariamente es silvestre y que simplemente se adaptó a la convivencia con el ser humano, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo que el grado de interacción que podemos tener también es distinto. Tiene que ver con lo que charlabas, decías anteriormente. Hay casos, digamos, donde parece que la gente no se da cuenta que los cachorros crecen, ¿no? Porque se enamoran de los cachorros y de repente ese es un Doberman y está viviendo en un balconcito. Es impresionante los casos que hay así. Exactamente, es muy frecuente y bueno, ahí es donde es lo que yo digo, que a veces uno tiene que hablar con alguien que más o menos le pueda orientar en ese sentido, porque es el tamaño, es el tipo de comportamiento, todo el mundo tiene imágenes que por ahí vienen de la publicidad, de los medios. Eso nosotros lo vemos muy a menudo, ¿no es cierto? Como vienen por oleadas las modas de determinadas razas. Está todo bien, pero no esas razas que son simpáticas en la televisión o un personaje determinado. Va a ser ese el animal que a vos te va a tocar. Uh-huh. Cuando hablas de las modas de las razas, ¿no? Sí. Recuerdo, suele suceder los casos de Pitbull, sobre todo. Sí. Bueno, hace unos meses teníamos un anciano, un abuelo, al que le tuvieron que amputar un brazo porque fue atacado, ¿no? Por 2 Pitbull que eran de su hijo, incluso. ¿Cuál es la responsabilidad? Vos hablas de cuidados sanitarios. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos en la conducta, en el comportamiento de nuestras mascotas? Y bueno, eso es fundamental. Viste que yo justamente cuando hablaba, que decía que el aspecto más evidente, más claro de entrada cuando se habla de la responsabilidad, de la tenencia responsable, es respecto a las enfermedades, y dije, y las mordeduras, porque precisamente el tema de las mordeduras hay que tomarlo casi como si fuera una enfermedad. Uh-huh. En el sentido de que así como uno está expuesto a contagiarse a algún parásito, a alguna bacteria, también está expuesto a ser dañado por una agresión. El asunto del cuidado o del control del comportamiento de los animales y la educación para el comportamiento de los animales es una cuestión central que cada vez se vuelve más importante, precisamente porque cada vez convivimos más con los animales, ¿no es cierto? Yo en ese sentido trataría de ser inclusive prudente en el aspecto de que yo no creo que exista específicamente un animal que sea intrínsecamente más peligroso que otro porque tenga el cerebro distinto. Uh-huh. Y de hecho uno puede tener, cada uno de nosotros, de los veterinarios que nos dedicamos a esto, cientos de ejemplos que rebaten la idea de que, por ejemplo, la raza que a vos se te ocurra, que me digas, yo te puedo decir, tengo miles de ejemplos que no tienen ese comportamiento y a los que yo le puedo hacer lo que quieren jamás me va a morder. La gran diferencia es la capacidad física que tiene un animal de ese tipo, si es que no está bien educado o no se lo sabe manejar. O sea, uno puede educar mal a un perro de 2 kilos y puede educar mal a un perro de 40 kilos. Uh-huh. Las consecuencias de educar mal a un perro de uno y otro tamaño son diferentes. Uh-huh. No que uno educa mejor al chiquito y educa peor al grande. Uh-huh. Pero eso tiene que ver también con por qué vos elegiste esa raza. Yo sinceramente a veces tiemblo cuando viene una persona y me dice, sí, yo decidí tener este perro porque quiero proteger mi casa. Yo a esa persona le diría que mejor que contrate un servicio de vigilancia, que tenga una alarma, que va a funcionar mejor inclusive porque funciona siempre, va a tener resultados más predecibles y en definitiva si la relación que vos querés tener con ese animal es una relación solamente porque querés sentirte protegido, entraste mal. Distinto es que a vos te gusten los perros y que el hecho de que encima te protege la casa es como un plus que vos podés gozar porque te va a servir
para disuadir cualquier intento de robo o cosas por el estilo. Pero vos entraste por el lado de que querías tener un perro. Porque esa persona no va a tener una relación, y mucha gente cree que a ese perro lo puede conectar a las 8 de la noche y desconectar a las 6 de la mañana, y después el resto del día es un santo y a la noche se vuelve una fiera. Eso no existe. Claro. Son seres vivos, digamos. Entonces, bueno, doctor, hoy están de moda los psicólogos de perros, pero todos hemos tenido, hablamos todo el tiempo de nuestras mascotas. Bueno, yo he escuchado cosas como, por ejemplo, mi perra no sabe que ella es perra, ella cree que es una más de la familia. Bueno, ¿cuál es el límite? Que está claro que los que mandamos en la casa somos los humanos, pero ¿cómo manejar el límite de la mascota? Claro, mira, con la cuestión esa yo creo que hay como una mirada, por un lado a veces banal y por otro lado otra científica. En verdad, a veces se dice así como un poquito como de manera pintoresca psicólogos de perros, y ahí también se presta, como en muchas de estas cuestiones, que haya mucho charlatán, mucho que vos no sabés, que, digamos, de dónde viene y qué lo respalda. El tema del estudio del comportamiento animal es una cosa que desde mitad del siglo XX en adelante se hizo como muy, muy importante, tiene bases científicas, y en los últimos, digamos, 30, 40 años se inclinó también la cuestión del estudio del comportamiento animal a lo que se llama la clínica del comportamiento animal, que en algunos lugares se le da el nombre de zoopsiquiatría, en otros lados se le llama etología, aunque la etología es más, digamos, el estudio descriptivo del comportamiento, pero la clínica del comportamiento es una rama de la medicina veterinaria. O sea, es una cosa que tiene bases científicas, que tiene parámetros de estudios claros, precisos, y tiene aplicaciones de manera específica, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de clínica del comportamiento es porque estamos hablando de lo que tiene que ver con la educación del animal, en este caso particular, digamos, de las mascotas, y el manejo de las patologías de una manera racional y científica. Eso es, podría decir, el encuadre para poner un poquito en contexto cuál es la seriedad del asunto. Ahora, nosotros en la práctica cotidiana, de alguna forma, constantemente estamos haciendo una clínica del comportamiento básico, diríamos, en el trato del día a día con el dueño y con su animal, gato, perro, etcétera, porque estamos interactuando de la misma manera que un pediatra está haciendo lo mismo con los chicos, y eventualmente cuando su capacidad de manejo o de asesoramiento en algunos aspectos necesita mayor complejidad, es cuando podrá derivar, no sé, a un psiquiatra infantil, supongamos, ¿no? Bueno, acá es un poco lo mismo. Nosotros cotidianamente en cualquier animal que viene, y sobre todo cuando se están, digamos, iniciando los primeros procesos de incorporación de un animal a una vivienda o a una familia, uno da determinadas pautas que tienen que ver con esto, con una educación en el comportamiento, ¿no es cierto? Los límites que vos me decís, y los límites también dependen mucho de dos o tres cuestiones, como son las cosas que uno está dispuesto a aguantar y las cosas que uno está dispuesto a cumplir. Yo a veces digo que lo único que uno tiene que tener muy claro es de que, porque siempre a nosotros nos gusta hacer como paralelismos, yo mismo recién lo hacía con la pediatría y todo eso. Bueno, uno está educando un animal y uno dice, bueno, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, etcétera. Es igual que los chicos, sí, pero los perros son chicos toda la vida. O sea, vos en algún momento a un chico, si le seguiste educando más o menos bien, va a haber desarrollado bien. Si lo educaste mal, qué sé yo, en algún momento o se irá de tu casa o lo arreglarán de otra manera, digamos, ¿no es cierto? Pero en el caso de una mascota, es permanentemente vos estás siendo responsable de lo que hiciste y de lo que dejaste de hacer. Esa es la cuestión que uno no tiene que perder de vista.
Y en eso es importantísimo el tema de los límites, que es lo que a la gente le gusta comparar con los chicos, pero esos límites van a ser siempre. Y asimismo, las cosas que vos estuviste dispuesto a negociar, entre comillas, con ese animal, bueno, después te vas a tener que hacer cargo de lo que negociaste, digamos, ¿entendés? Pero esas son cosas que van quedando como estabilizadas. Por eso es que es fundamental, ¿no es cierto? Y bueno, básicamente eso, que uno no puede educar a un perro como educaría a un gato, ni a un gato tratarlo como lo trata un perro. Porque son animales que tienen una estructura, digamos, natural de comportamiento muy distinta. Porque en la naturaleza los perros se comportan de una manera, son animales gregarios que viven en comunidades donde tienen jerarquías, etcétera. Los gatos son animales que, si bien a veces están agrupados en comunidades, no tienen ese mismo nivel de integración. Entonces, cuando uno incorpora un animal de ese tipo en la casa, lo que está trayendo es un animal que sí, está domesticado hace miles de años, pero tienen una impronta, tienen un molde, diríamos, de comportamiento que viene de su condición natural. Octavio, gracias por esta visita, por esta charla. Bueno, estuvimos charlando con el doctor médico veterinario Octavio Esteves. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otro. Hora 10, 53 minutos. ¿Estás terminando el secundario? ¿Y ya sabes qué vas a estudiar? Empezó el cursillo de ingreso en septiembre. En la Universidad Gastón Dachary las inscripciones están abiertas. Informate en ugd.edu.ar. Tu futuro comienza hoy. Universidad Gastón Dachary. Así de fácil, así de rápido. Comprá y vendé donde están todos. Publicá tu aviso desde tu teléfono sin moverte de tu casa. Le sacás una foto, cargas los datos y ya te están llamando. Alaita.com.ar. Seguro que algo tenés para vender. www.alaita.com.ar. ¿Querés comprar? ¿Querés vender? Alaita. Un producto del Grupo El Territorio. Elegí tu jugada, seguila todos los días, busca el pozo. Todos los días gana con la pulseada misionera. Vení a Musimundo y evolucioná. Hasta 25% de descuento en 24 cuotas fijas en todos los productos. Con tu crédito Musimundo. Musimundo, parte de tu mundo. Otorgamiento de crédito Musimundo sujeto a condiciones crediticias de la empresa para las sucursales Carcesia. ¿A mí? Sí, a vos, Marley. ¿A quién va a ser? Contame de los préstamos Corefin, que estoy desplumado. Te cuento, vas a la sucursal más cercana y podés retirar hasta 50.000 pesos al instante. ¿Viste qué fácil? ¡Una papa! ¡Una papa! Corefin, préstamos para vos. ¿Y yo? ¿Puedo sacar un préstamo? Los loros no pueden. Decía el piste. Otorgamiento del préstamo sujeto a normas crediticias de la empresa Querenia Sociedad Anónima Avería 25 de mayo 1587 Resistencia Chaco. Aprovechar el espacio de radio. Este domingo, seguí paso a paso las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a través del territorio y todos sus medios. Radioactiva 100.7, territoriotv.com, elterritorio.com.ar y Diario El Territorio. Fue bastante tranquilo el desarrollo de las elecciones. Un gran equipo para llevarte minuto a minuto las novedades de la preselección de candidatos 2017. La mayor de las producciones trabajando para vos. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias por Radioactiva. Este domingo, desde las 8 de la mañana. Por Radioactiva 100.7. El Territorio en radio. Acá te lo contamos. A esta hora. Quiero que sepas. Sospechan que al menos 2 personas participaron del femicidio de Anaí. Los investigadores del femicidio de Anaí Benítez sospechan que hubo al menos 2 personas involucradas en el crimen. La atención de los detectives se concentró en los cruces de llamadas telefónicas y en el círculo de relaciones del único detenido, Marcos Bazán, de 34 años. La hipótesis sobre el segundo sospechoso vinculado con Bazán cobró forma al analizar el recorrido que hizo el perro rastreador que marcó el galpón del imputado y el lugar donde fue encontrado el cuerpo de la víctima, en la Reserva Natural Santa Catalina de Lomas de Zamora. Se trata de un trayecto de casi 300 metros en el que no se hallaron marcas de arrastre. Por eso, los investigadores sospechan que alguien con un auto ayudó al autor del crimen a trasladar el cadáver hasta el lugar en el que fue encontrado.
Bajantes de agua se hace sentir en el arroyo Piraí-Guazú y el río Paraná. La escasez de lluvias en los últimos meses derivó en un déficit hídrico que se hace notorio en cursos de agua como el del río Paraná y el arroyo Piraí-Guazú al norte misionero. Postales como el puente Banana sobre la ruta 12 o el balneario El Doradense resultan llamativas por el bajo nivel de aguas, lo cual de momento no acarrea mayores dificultades. Al no tratarse de época de verano no afecta a los bañistas, más allá de los pocos que aprovechan las actuales temperaturas para refrescarse, mientras que la provisión de agua en El Dorado se encuentra en otro arroyo, el Piraí Mini, que también bajó, aunque en menor proporción. Ya lo escuchaste, ahora lo sabes. Acá te lo contamos por Radioactiva 1007. El territorio en radio. It's the same for you, but you play with my mind when you send me these signs, and I see other guys getting too. I wanna know, hey, 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 where do we go from hey, 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 why you keeping me on hold? Don't wanna leave this place alone. Is it a yes or is it no? I wanna know, hey, 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 diamonds in your eyes, cover your lies, trust me, we can be special tonight, special tonight. You're the one that I see waking up next to me, and I hope it's the same for you. But you play with my mind when you send me these signs, and I see other guys get them too. I wanna know, hey, 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 where do we go from hey, hey, why you keeping me on hold? Don't wanna leave this place alone. Is it a yes or is it no? I wanna know, hey, hey, trust me, we can be special tonight, special tonight.